Porque hacen cortocircuito. Ya. Bueno. Ah, es que por mientras. Sí, sí. Para no tan... Bueno.
Buenos días, bienvenidos a la Cátedra Abierta UDP, un espacio que tiene ya 10 años homenajeando al escritor Roberto Bolaño. Hoy día tenemos con nosotros a una invitada especial, una persona que respetamos justamente porque se dedica al oficio del libro. Persona responsable materialmente de muchos libros importantes, desde su trabajo como directora y también fundadora de la editorial Eterna Cadencia. Me refiero a Leonora Diament. Y como es habitual, nosotros le pedimos a alguien local, a un nativo de nuestra escuela, que haga la suerte de presentador. En este caso, tenemos el honor de tener con nosotros a Romina Pistacho. Ella, como ya saben, es profesora de la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad de Portales. Comparte con Leonora el interés por la crítica y también por la teoría literaria. En el caso de Romina, ella estudió su licenciatura y su magíster en la Universidad de Chile, y después su doctorado en español y portugués en la Universidad de Nueva York. Su tesis de doctorado sobre la crítica de la crítica latinoamericana va a ser publicada por Veuvert el próximo año, creo. Y también su tesis de magíster, de maestría, Una perspectiva para ver, el intelectual crítico de Beatriz Sarlo, fue publicada por Corregidor en Argentina en el año 2005. Dejo con ustedes a Romina Pistacho. Buenos días. Ahí parece. Ahí. Buenos días. Primero que nada quería darles una calurosa bienvenida para escuchar a Leonora. Muchas gracias a la Cátedra Bolaño y a la Universidad por esta oportunidad de tenerla ya conversando con nosotros esta mañana. Voy a leerles entonces una pequeña presentación que preparé para hoy. En 2001 se cruzan en una disonante coincidencia dos eventos, uno personal y uno histórico, lamentable, que se hubiese preferido no vivir. Ese mismo año se da por inaugurada mi independencia económica y allende los Andes, nuestros vecinos argentinos sufrían una de las crisis económicas más agudas de su historia. Estos dos sucesos admitirían la posibilidad de que una neófita profesora de secundaria, yo, iniciara una casera tradición que se convertiría en un dulce ritual otoñal y cuyo principal objetivo era evadir la condena del nefasto impuesto local al libro. Gracias a esos viajes anuales, Argentina a Buenos Aires, no solo conocí una ciudad que hasta entonces solo se me había mapeado y dibujado en la mente a través de los textos, sino también a sus habitantes, que así como en los libros también, se me presentaban y enseñaban, aún a veces desde la desidia o el hartazgo, lo que son, guerreros incansables en la lucha de trabajar por lo que creen. Gracias a Buenos Aires y sus trabajadores culturales, pude armarme de una incipiente biblioteca, sobre todo de teoría y de revistas. Pude conocer a sus profesores, algunos intelectuales y a los transeúntes, siempre dispuestos a dejarlo todo por acompañarte un buen café, una ardua conversa y un pucho. En esos viajes otoñales de abril, en los que nos aprovechábamos de las dádivas perversas de las fiestas religiosas, nos pusimos al día en la nueva ola de la generación de cineastas independientes y las novedades literarias de la Filba, donde vimos y escuchamos por primera y última vez a Paul Auster. Y es que el flanerí de Buenos Aires se pega. Nos hizo llegar del brazo del entrañable y agudo Helio hasta los fondos más fondos de Morón para escuchar a Motosierra. Y otra de las porfiadas noches de andar sin rumbo nos condujo a esa pequeña sala de cine donde se estrenaba el desolador Memorias de un saqueo, cuyo epílogo, ante nuestras caras descoyuntadas,
hizo levantarse a la audiencia que increpaba y gritaba a la pantalla con lágrimas y escupitajos el desahogo frente al vil despojo perpetrado por los supuestos garantes de la nación. Volvimos varias veces a Buenos Aires, pero la última, hace ya varios años, fue la primera en la que volví sola y a quedarme en Palermo. El de 2010 fue también un viaje generado en el cruce de las disonancias, apurado por un entierro que no debió haber sido, en solitario. No quería perder el privilegio de una increíble entrevista que había sido pactada, no sin algunos percances de organización. En ese último viaje, envuelta en cierta melancolía y apremiada por un áspero proceso de escritura, me decidí a recorrer las calles de un barrio que en visitas anteriores no había conocido del todo y de una ciudad a la que no había vuelto en 6 años. El barrio me mostró un nuevo Buenos Aires, que abría las puertas a nuevos proyectos de jóvenes porteños, pequeñas tiendas de diseño local, restaurantes, cafés, disquerías mezcladas o incrustadas en cuadras, donde viejos árboles abrazaban con su sombra las casas de fachada continua que desviaban mi recuerdo al viejo barrio Yungay de mi niñez. Me sentía un poco en casa. Fijando la mirada en los muros infinitos, inserta en una caminata sin destino, encontré una casa. Conocí a Leonora, primero que nada, por su domicilio, un domicilio político o su potente trinchera. La casa anunciaba un nombre que parecía medio verso de una preciosa poesía. Me quedé delante de su frente y miré por la puerta hacia adentro. Una librería, una delicia. No me apuraba ni un solo compromiso, ni un solo viaje al aeropuerto. Ya había realizado mi entrevista. Todo era sí, pasa, piérdete, busca, lee. Y esa nueva librería, de la cual no había tenido noticia, decía precisamente eso, al ir hundiéndome en el umbral de su sabrosa bienvenida. Sus muros empapelados en libros, sin duda, no quebraron la promesa. Primero, una vuelta de exploración, mirando sin mirar, reconociendo de allí a acá un nombre que no esperaba encontrar, un título que pensaba perdido, un lomo de libro cuyo color me hacía salivar. Era Eterna Cadencia, la librería de Leonora, un espacio que ella, junto a sus compañeros, había gestado para provocar. Del domicilio surgió la matriz productiva y reproductiva, una residencia donde se encuentran y dialogan transeúntes y lectores curiosos con nuevos y viejos textos, gracias a la faena fina de una trabajadora que cree que su tarea en el terreno de la cultura es intervenirla. Y eso es lo que ha hecho Leonora Diament, y es por eso que la conozco y se las presento. Ella, trabajadora cultural, es una obrera que no solamente abre el espacio a la lectura con su librería, no solamente amplía la zona indómita de las nuevas voces y escrituras, sino que con cada labor que ha realizado nos convence que vale la pena nuestro trabajo y es posible provocar profundas y reales transformaciones. Nos lo muestra con resultados y, por supuesto, con su trayectoria, para nada ajena entre nosotros, porque Leonora Diament también estudió licenciatura en literatura, también ha tenido que publicar artículos, lo hace sobre teoría y crítica literaria, también ha ido y ha leído a congresos nacionales e internacionales y ha escrito un libro que, y no me parece casual, habla sobre los intelectuales y entre ellos uno subversivo, H. A. Murena, defensor del pensamiento crítico, que según sus propias palabras, abro comillas, no reflexionaba sobre objetos previamente construidos, sino que se preguntaba por los términos en los cuales un saber era posible. Leonora también es profesora y hace clases de teoría y análisis literario en la UBA y paralelamente se ha convertido en una de las editoras independientes que ha desafiado la transnacional y el mainstream, bajo una fuerte convicción de que su trabajo, esta labor editorial, compromete un modo de intervención en la sociedad en la que se habita. ¿Acaso esto también lo cree, como enfatiza en sus entrevistas, del catálogo y la selección literaria y ensayística que junto con su comunidad editorial realiza, pero también, como podemos certificar en los avatares de su recorrido, de todas las tareas que comete? Como vemos, la librería y editorial que Leonora gestó junto a su comunidad no es solo, y también lo es, un precioso edificio emplazado en un barrio que se transforma.
Es, pienso, un espacio de movilización. Los recovecos y rincones que se descubren en la casa remedan las estrategias y aparatos que este proyecto utiliza para precisamente intervenir en el espacio social. Nada ha sido olvidado, nada sobra, nada es exceso, sino contribución y gesto político. Libros y libros, libros que recogen lo nuevo y reivindican a los olvidados que es necesario volver a leer. Poesía, ensayo, narrativa y géneros cruzados. Un blog en el que en permanente actualización, atiborrado de entrevistas, noticias, invitaciones a eventos, puestas al día, redes sociales activas e interesantes, circulación. Todos los flancos cubiertos como si se tratara de la única guerra que vale la pena dar y ganar. En sus palabras, las que he podido conocer y escuchar, adivino sus lecturas y las comparto, y no puedo sino reconocer y corresponderle esa convicción de que nuestro lugar como profesores, editores, investigadores y escritores es precisamente la de intervenir en la sociedad en que vivimos y hacer dialogar las voces que en ella se encuentran. Esta mañana oiremos a Leonora Diament, que precisamente compartirá con nosotros sus reflexiones acerca de la idea de proyecto. De proyecto digo, porque cada uno siempre uno siempre guarda bajo el abrigo una esperanza, porque el proyecto quiere grabarse, quiere registrarse a través de la voz y la letra del que lo levanta, y siempre define aquello que pensamos como un nuevo ciclo. Los invito entonces a escuchar en esta cátedra abierta, homenaje a Bolaño, por cierto, un esperanzado encubierto, la conferencia Nuestro principio de esperanza, ensayo y mesianismo a principios de siglo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar hoy aquí para escuchar estas ideas que quiero compartir con ustedes. Gracias a Romina por la generosísima presentación que hiciste. No quiero dejar de mencionar a Pablo Brown, que es el dueño de la librería. Yo humildemente estoy a cargo de la editorial que se creó 2 años después de la librería. Pero gracias por todas tus palabras. Gracias a la cátedra, por supuesto, por la invitación, a Cecilia García Huidobro y a todo su maravilloso equipo. Y gracias a la universidad en general. Estoy aquí también para dar clases que comienzan hoy a la tarde en el Magíster de Edición. Gracias a Andrea Palet, también. Así que puro agradecimiento por permitirme estar aquí. El texto se llama Nuestro principio de esperanza, ensayo y mesianismo a comienzos de siglo. Tengo algunas citas que luego voy a proyectar simplemente porque son un poco largas y para no aburrirlos o cansarlos, las voy a proyectar para que acompañen la lectura. Hay razones para el pesimismo, sostenía George D.D. Huberman hace unos pocos años. Pero claro, siempre hay razones para el pesimismo y el siglo XX no ha hecho más que confirmárnoslo. Sin embargo, no es lo mismo pronunciar estas palabras en la década del 20 o incluso en la década del 60, donde todavía había la creencia en un arte crítico, un arte negativo, un arte que tuviera algún poder emancipador, revolucionario, subversivo, como para transformar el mundo, despertar interrogantes, visibilizar sujetos y objetos, o tan solo, o nada más y nada menos, ser la piedra en el zapato que no nos permita nunca aceptar cómodamente o de forma resignada la situación en la que vivimos. Adorno decía en Mínima Moralia, la paja en tu ojo es la mejor lente de aumento. Las vanguardias estéticas, de la mano de la praxis política, parecían ser, en esos años, las locomotoras de la historia, parte de la revolución, o cuando menos, las herramientas para la denuncia efectiva. La modernidad había esculpido los siglos XIX y XX con la esperanza como cincel. Desde la década del 70 y 80, en cambio, se produce en estos ferrocarriles modernos un desacoplamiento entre la idea de vanguardia estética y acción política.
Así, desde fines del siglo XX, producto de las derrotas de los socialismos europeos, del avance neoliberal en el mundo, de las teorías del fin de la historia, el arte deja de pensarse como liberador y la idea de una vanguardia estética y política se vuelve puro recuerdo. El marxismo, incluso, por esos años, empieza a cuestionarse la posibilidad de cualquier horizonte revolucionario, subrayo horizonte, y alternativamente corre el riesgo de tirar todo por la borda. Su teoría, por ineficaz para entender la situación actual del capitalismo, y la praxis, por las derrotas acumuladas en el siglo. Ahora bien, Didier Huberman, ya empezado el siglo XXI, elige no sostener el pesimismo, pese a que hay razones. Y en cambio propone repensar nuestro principio de esperanza. Así es como, siguiendo a Didier Huberman, que seguramente sigue a Ernst Bloch, empecé hace un tiempo a rastrear ese principio de esperanza o su falta en algunos teóricos y críticos para repensar la relación entre teorías del arte pasadas y presentes y un concepto tan poco formal y académico, si me permiten, como es el de esperanza. Me interesa observar cómo algunos ensayistas han modulado una relación particular entre sus teorías y cierta idea de futuro. Pensar de qué modo toda teoría, lo manifieste o no, posee una concepción específica sobre el futuro, sobre la temporalidad de la crítica y del arte, sobre la posibilidad de imaginar y, por lo tanto, hacer un mundo distinto. Podríamos decir que hay dos modos básicos de esa relación entre teorías de la literatura y el modo de imaginar un futuro. Hay teorías que son absolutamente optimistas, confían plenamente en el arte y en la literatura, confían en lo que el arte y la literatura pueden. Brecht, Sartre, Lukács, por ejemplo, fueron teóricos o artistas que creyeron en el poder del arte para denunciar un mundo totalitario, para emancipar conciencias y dejar asentadas las bases para una sociedad mejor. Voluntaristas, confiados, afirmativos, sus teorías creían en un vínculo positivo entre la literatura y un accionar político sobre la praxis cotidiana. Ese es un grupo, los absolutamente optimistas. Por otro lado, hay teóricos pesimistas, aquellos que creen que la situación en la que viven es apocalíptica y no hay nada para hacer. Perry Anderson, por ejemplo, en los años 80, descree del marxismo como praxis revolucionaria y declara de alguna manera su derrota final. Agamben, por poner otro ejemplo en un sentido muy diferente, es un pensador que por momentos se vuelve catastrófico y declara el fin rotundo de la experiencia en el presente. Ahora bien, sea que se trate de intelectuales optimistas o pesimistas, hay o hubo para ellos confianza en el arte, en la literatura, en la crítica. Y lo que hay al final del camino para ellos es un gran horizonte por el que vendrá la revolución o el apocalipsis final. Y en cualquiera de los dos casos no deja de ser una escatología, una teoría sobre el final de los tiempos. Sin embargo, podríamos postular una tercera posición que me gustaría indagar hoy con ustedes. Hay algunos teóricos y críticos que descartaron de cuajo el optimismo y la esperanza plena, porque estos son propios de cierto progresismo positivista y burgués, que pese a las buenas intenciones, en definitiva, es deudor de un pensamiento teleológico, continuista de la historia, que anuda tecnología a progreso, progreso a desarrollo, desarrollo a libertad. Muy por el contrario, estos teóricos sobre los que quiero trabajar no tuvieron una esperanza plena, sino una esperanza escéptica. O al revés, se trata de pensadores que fueron o son pesimistas, pero sin embargo confiaron en el pesimismo, tuvieron esperanzas en ese pesimismo. Porque para ellos es gracias a ese pesimismo agujereado a partir del cual se puede pensar algún tipo de liberación.
Recordemos que Walter Benjamin pedía hacer de la organización del pesimismo la consigna del día. Benjamin sostenía, cito, pesimismo en toda línea, desconfianza en la suerte de la literatura, desconfianza en la suerte de la libertad, desconfianza en la suerte de la humanidad europea, pero sobre todo desconfianza, y solo confianza ilimitada en la IG Farben y en el perfeccionamiento pacífico de las fuerzas aéreas. La confianza ilimitada nos dejó en este lugar donde estamos hoy. Se trata ahora de practicar algo bien distinto y encontrar en la falta de esperanza y desde otra temporalidad la potencia para actuar. Walter Benjamin, pero también Adorno, Scholem tal vez, Didier Huberman, Derrida, son algunos de los teóricos en los que estoy pensando. Ellos trabajaron a partir del pesimismo, pero ese pesimismo funciona en sus textos como el antídoto contra las grandes ideas mesiánicas, contra los grandes relatos liberadores, contra todo proyecto teleológico afirmativo. En cambio, estos intelectuales trabajaron a partir de la creencia en un mesianismo débil, una débil fuerza mesiánica, decía Benjamin en las tesis de filosofía de la historia. No se trata de imaginar el gran horizonte triunfal del final. No hay nada teleológico o trascendente en estas posturas, sino que ahora, en cualquier momento, tal vez, sin muchas ilusiones, pueda suceder algo que interrumpa el curso de la historia. Quizás, decía Derrida, hay que decir siempre quizás para la justicia. Es que si hay alguna mínima esperanza, en el caso de Benjamin, por ejemplo, no está puesta en el futuro, sino en el pasado trunco, todavía no redimido. Y si es posible redimir ese pasado, será con una fuerza débil. Como apuntó Pablo Oyarzún, habría una fuerza fuerte que ejerce dominio desde el presente sobre el pasado y crea tradición, continuidad. Pero Benjamin no propone una fuerza fuerte, por el contrario, propone una fuerza débil. Ese es el secreto. Siguiendo a Oyarzún, es débil porque no impone, no ordena el pasado a su antojo para justificar el presente, pero a la vez es fuerza, porque opone, resiste a la fuerza fuerte. Y es esa débil fuerza mesiánica, entonces, la que debe redimir el pasado. Redimir el pasado es salvarlo, como decíamos, de la tradición. Denunciar los modos de transmisión de la tradición, siempre en manos de los vencedores, como herramientas de dominio y continuidad. Por eso Walter Benjamin insistía en que salvación es mostrar la discontinuidad de la historia, de las cosas. ¿De qué son salvados los fenómenos?, se preguntaba Benjamin, y respondía, de la catástrofe a que los aboca la exposición que hace de ellos un determinado tipo de tradición, honrándolos como herencia. Quedan salvados en ellos, mostrando en ellos la discontinuidad. Un mesianismo débil, decíamos, era lo que proponían estos pensadores que confiaban en el pesimismo o que tenían una esperanza escéptica. Didier Huberman, por ejemplo, diferencia un mesianismo intermitente, fugaz, del gran mesianismo triunfal de salvación. Lo cito a Didier Huberman. Así pues, es muy diferente pensar en la escapatoria mesiánica como imagen, ante la cual no podremos por mucho tiempo hacernos ilusiones, porque desaparecerá pronto, o como horizonte que llama a una creencia unilateral, orientada, sostenida por el pensamiento de un más allá permanente, aunque sea a la espera de su futuro siempre. Imagen versus horizonte, intermitencia versus permanencia. Toda la potencia del arte y de la política se juega en estas oposiciones para Didier Huberman. Cómo trabajar a partir de estas imágenes reminiscentes, como las imágenes dialécticas de Benjamin,
que volviéndose discontinuas respecto de sus contextos de origen, adquieren todo su potencial, liberando nuevas formas. En nuestra manera de imaginar, sostiene Didi Huberman, yace fundamentalmente una condición para nuestra manera de hacer política. La imaginación es política, eso es lo que hay que asumir. Por eso podemos decir que repensar nuestro principio de esperanza significa también revisar los modos de encuentro entre pasado y presente, pero también la manera de pensar el futuro. Nada más alejado entonces que los grandes horizontes sobre los que se recuestan o hacia los que miran las teorías confiadas en el futuro progresivo, sea en su variante optimista o pesimista, apocalíptica. Hay que desconfiar de esos grandes horizontes, porque como sostiene Derrida, una de las razones por las que guardo aquí una reserva con respecto a todos los horizontes, por ejemplo, con respecto a la idea reguladora kantiana o a la venida mesiánica, al menos en su interpretación convencional, es el hecho de que son precisamente horizontes. Como indica su nombre, en griego, un horizonte es a la vez apertura y el límite de la apertura, que define ya sea un progreso infinito, ya sea una espera. Contra toda concepción de la historia teleológica, programable, pero también contra toda espera sin acto. Porque para Derrida, la justicia, que tal vez sea el nombre que utiliza para nombrar la esperanza, la justicia no espera, sino que desgarra el tiempo. La justicia no forma parte de una temporalidad continua, calculable, medible, razonable en términos de causas y consecuencias, como sí lo haría el derecho, sino que está marcada por la interrupción de toda deliberación, de toda regla. ¿Cómo podríamos ser justos o equitativos si solo seguimos leyes y cálculos que nos preceden y por lo tanto invalidan nuestra libertad de decisión? Lo mesiánico en Derrida se transforma así en una mesianicidad sin mesianismo, como él mismo la denomina. La justicia y la mesianicidad que le interesan a Derrida tienen que ver con una fuerza incalculable, con la aparición de un acontecimiento singular imprevisto, y no con una llegada esperable y esperada a un horizonte final. Así funciona también la literatura, por supuesto, como la posibilidad de una especie de juricidad subversiva absolutamente singular. Decía recién que me interesaba revisar e interrogar una categoría tan poco materialista a primera vista como es el concepto de esperanza. Pero más interesante todavía es observar, como acabamos de ver, el modo en que esta idea de esperanza escéptica o deshilachada, esta confianza en el pesimismo, con su correspondiente concepción sobre el futuro, es acompañada por cierto tipo de mesianismo que envuelve la mirada crítica sobre la literatura y el arte. En ese sentido, más allá de las categorías materialistas, marxistas, postestructuralistas que el crítico, Derrida, Didi Huberman, Benjamin, decide utilizar, es curioso que la metáfora de la crítica y del arte como mesiánicas, incluso como redentoras, aparezcan con cierta insistencia. El arte y la crítica como lugares de salvación. Artefactos estéticos, imágenes, ensayos que creen que hay elementos que deben y pueden ser salvados, pueden ser arrancados de una historia de opresión y puestos en otra serie o constelación que libere sus potencialidades. Creen que hay posibilidades que quedaron truncas en la historia y, sin embargo, todavía puede haber una oportunidad para ellas si se las sabe leer, mirar, encontrar en el presente. Está claro que estas teorías no tienen necesariamente una concepción mística o religiosa del mundo, pero aún así, como veíamos, estos textos convocan un pensamiento mesiánico o teológico, y por eso me interesa leer el mesianismo judío en estos textos como una operación crítica, como una herramienta de lectura. ¿Pero a qué me refiero cuando digo mesianismo judío?
Brevemente estoy pensando en la corriente de pensamiento de tradición judía o greco-judía, si incluimos a Pablo de Tarso, siguiendo la lectura de Agamben, que tiene uno de sus puntos más complejos e interesantes en los movimientos heréticos de mediados del siglo XVII, encabezados por Sabbatai Zevi. Siguiendo a Scholem, uno de los precursores en rastrear esta versión mesiánica, a veces herética o anárquica, me interesa señalar como herramientas de lectura, básicamente, 3 aspectos de este mesianismo que para simplificar voy a llamar herético en oposición al pensamiento judío tradicional. Las 3 características que me interesa resaltar son: la primera es una concepción específica sobre la sucesión del tiempo que tiene este mesianismo herético. No se trata de la concepción teleológica, cronológica, progresiva, lineal, que dominó prácticamente toda la cultura occidental, sino una que trabaja por saltos, a partir de lo intempestivo, a partir de superposiciones entre pasado y presente. Por eso sostiene Scholem que, cito, el mesianismo judío es en sus orígenes y por naturaleza una teoría de la catástrofe. Esta teoría enfatiza el elemento revolucionario, cataclísmico, en la transición entre el presente histórico y el futuro mesiánico. Entre el presente y el futuro, entonces, hay para este pensamiento una brecha insalvable, sin ningún tipo de continuidad, que permite pensar en la posibilidad y necesidad de un nuevo tiempo, el tiempo de la redención. Por eso Scholem desecha las filosofías de la historia que pretenden unir presente y futuro a partir de categorías de progreso o evolución que explicarían y justificarían el presente. En la primera mitad del siglo XX era importante sostener esta posición por parte de Scholem para oponerse al judaísmo racional de Hermann Cohen, por ejemplo, que creía fervorosamente en el progreso continuo y la posible evolución de la sociedad. Scholem, en cambio, aunó mesianismo y romanticismo, anarquismo y religión, de un modo sumamente productivo para los pensadores que vendrían luego. En ese sentido, podríamos decir que si fue necesario el resurgimiento del pensamiento de Nietzsche, por ejemplo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, para sostener una teoría opuesta al hegelianismo e historicismo dominantes, con su teleología y su dialéctica, adoptada incluso por los movimientos revolucionarios del siglo, entonces es el mesianismo judío libertario, con influencia de los movimientos heréticos, el que posibilita un pensamiento no teleológico en contra de una filosofía del progreso en las primeras décadas del siglo XX y tal vez en el presente, agregaría. En segundo lugar, el segundo característica que me interesa resaltar de este mesianismo herético al que me refiero, este mesianismo cree que hay un trabajo activo por parte del sujeto para lograr la redención. No se trata de ningún voluntarismo, pero tampoco de una pasiva espera en donde la salvación llegaría sola, como creía el pensamiento tradicional respecto de la llegada del Mesías. En cambio, para este mesianismo, la redención empieza por el trabajo activo por parte del pueblo, dejándole incluso un lugar secundario al Mesías. El tercer aspecto que me interesa resaltar de este mesianismo herético es la propuesta de una relación diferente con la ley. Como señala Scholem, el pensamiento judío clásico, siguiendo las enseñanzas de la Torá, no involucraba contradecir la ley y mucho menos subvertir las reglas, como sí lo propuso, por ejemplo, el movimiento sabateísta del siglo XVII. Sabbatai Zevi proponía paradójicamente la violación de la Torá como parte del cumplimiento de la Torá. Además, sostenía que en el tiempo mesiánico la Torá sería suprimida y reemplazada por una nueva Torá. En ese sentido, Agamben sostiene que el mesianismo, todo mesianismo para él, es fundamentalmente una crisis y una transformación radical de la ley. Ahora bien, me gustaría que nos detengamos en los textos de un filósofo como Theodor Adorno, donde a primera vista redención y mesianismo parecieran temas completamente ajenos a su pensamiento.
Quisiera poder mostrar, sin embargo, cómo estos conceptos están en el centro de su teoría, tal vez un poco ocultos, como la teología lo estaba en la mesa de ajedrez del materialismo histórico, según lo describía Walter Benjamin en las tesis de filosofía de la historia. Es interesante porque solemos recordar más fácilmente las críticas de Adorno hacia Benjamin por su proximidad a la teología y recordamos menos el impacto decisivo que tuvieron sobre Adorno tanto el libro sobre el drama barroco alemán y su concepción de alegoría, ruina y salvación, como las tesis de filosofía de la historia, donde Benjamin abiertamente sostiene un mesianismo revolucionario. No hay que olvidar tampoco que la reacción de Adorno, luego de leer el artículo sobre Kafka de Benjamin, donde éste desarrolla una lectura mística del escritor checo, es inmediatamente laudatoria. Le dice Adorno, nuestra compatibilidad en el centro filosófico nunca se me hizo tan clara como en este trabajo. Le dice Adorno 2 veces con idénticas palabras en sucesivas cartas que le envía a Benjamin tras la lectura del texto. Podríamos acordar más o menos fácilmente que la teoría adorniana no es mesiánica, en el sentido tradicional, ni piensa en grandes horizontes, por los que habría que trabajar y direccionar el arte y la crítica. Y esto básicamente porque Adorno no tiene esperanzas. Para pensar en grandes horizontes, habíamos dicho, de una u otra forma hay que tener o haber tenido esperanzas. Hay que creer que algo del orden del mundo puede ser cambiado. Hay que tener confianza, fe, convicción, deseo, voluntad o cualquiera de las categorías que se han creado para dar cuenta de esta posibilidad. En los textos adornianos, este punto está, por lo general, escamoteado. Y digo por lo general, porque en breve volveré sobre este aspecto con otra propuesta. Su dialéctica, lo sabemos, es negativa y no avanza en un tercer paso positivo, afirmativo, que pueda trocarse en programa revolucionario. O mejor, podríamos decir, su programa revolucionario es concretamente la dialéctica negativa, su dialéctica negativa. Pero entonces vale la pena indagar un poco más en este aspecto que en realidad caracteriza la teoría adorniana. Podríamos decir que en la teoría adorniana hay posibilidad de redención pese a la falta de horizonte mesiánico. Hay redención sin mesianismo. Y es importante resaltar este punto para contrarrestar la típica imagen pesimista de Adorno. No alcanza con describir a Adorno como un escéptico, un nihilista, porque su dialéctica negativa se propone como un ejercicio permanente de redención del mundo, de desencantamiento de la segunda naturaleza, de los conceptos naturalizados, y al mismo tiempo liberación de las potencialidades de los objetos para imaginar una posible salvación de la vida dañada. En el artículo que el propio Adorno escribe finalmente sobre Kafka en 1955, insiste, lo que propone la obra kafkiana de algún modo, lo dice así, es un esfuerzo sin esperanzas. La obra kafkiana propone un esfuerzo sin esperanzas. Y eso es lo que hay que indagar. ¿En qué consiste ese esfuerzo sin esperanzas? Todavía no llegué. ¿En qué consiste ese esfuerzo sin esperanzas que hay que realizar, que Adorno asume casi como un mandato, aunque no haya esperanzas? Son muy pocas las veces, tal vez se pueden contar con los dedos de una sola mano, las oportunidades en las que Adorno habla explícitamente sobre redención. 2 de esas oportunidades, las más extensas, ocurren en una carta a Benjamin en 1934, reflexionando justamente sobre Kafka. Y de un modo todavía más desarrollado, Adorno lo hace al final de su libro Mínima Moralia. Permítanme leerles estas 2 menciones. En la carta de 1934, Adorno comenta que desde hace muchos años reflexiona sobre Kafka como una fotografía de la vida terrenal, desde la perspectiva de la vida redimida, de la que no se ve nada más que una punta del paño negro, mientras que el enfoque espantosamente desplazado de la imagen no es otro que el de la cámara misma puesta en oblicuo. Esto es Adorno hablando de Kafka.
La segunda cita, la de Mínima Moralia, dice: el único modo que aún le queda a la filosofía de responsabilizarse a la vista de la desesperación es intentar ver las cosas tal como aparecen desde la perspectiva de la redención. El conocimiento no tiene otra luz iluminadora del mundo que la que arroja la idea de la redención. Todo lo demás se agota en reconstrucciones y se reduce a mera técnica. Es preciso fijar perspectivas en la que el mundo aparezca trastocado, enajenado, mostrando sus grietas y desgarros, menesteroso y deforme, en el grado en que aparece bajo la luz mesiánica. Situarse en tales perspectivas, sin arbitrariedad ni violencia, desde el contacto con los objetos, solo le es dado al pensamiento. Vemos de este modo cómo para Adorno la redención no es la salvación efectiva, la llegada de un paraíso prometido, sino que es un punto de vista. La redención es un punto de vista, una perspectiva. Es la luz que permite ver la vida alienada, la opresión, la sujeción, el dominio. No es una luz que salva milagrosamente, que redime por la sola creencia en ella o por su sola aparición. Tampoco muestra el paraíso o una vida redimida. No muestra nada esa luz, tan solo posibilita ver aquello que no siempre vemos, una vida de opresión, una vida dañada por el capitalismo. La luz redentora no muestra el paraíso prometido entonces, sino el infierno en el que vivimos. Nos muestra el mundo, como leíamos recién, trastocado, enajenado, mostrando sus grietas y desgarros. El punto de vista de la redención, entonces, funciona más como una mediación que como contenido mismo, porque, como decía Adorno, se trata de un enfoque que está espantosamente desplazado, porque la cámara misma está puesta en oblicuo. Es necesario ese leve corrimiento, el sutil desfase de la cámara, podríamos decir, para poder hacer verdaderamente foco. La luz redentora funcionaría como un ligero extrañamiento sobre nuestra vida cotidiana. Y como esta teología adorniana lo que muestra es el infierno y no el paraíso, es una teología inversa, como él misma la llama. No enseña un futuro efectivamente redimido, no es teleológica, no nos muestra un más allá, no nos muestra ninguna trascendencia, sino que nos muestra lo opuesto del paraíso, el horror del presente en el que vivimos. Esa teología inversa funciona también en algún sentido como el ángel de la historia de Benjamin, que mira hacia atrás. No mira el futuro como las habituales concepciones escatológicas de la salvación, sino que está de espaldas al futuro y sin nostalgia mira hacia atrás, porque solo le incumben los escombros del pasado y el presente. La luz de la redención en Adorno viene del futuro o de algún sitio y solo sirve para iluminar el presente y el presente en relación con el pasado superpuesto, acoplado, montado sobre el presente, como esa débil fuerza mesiánica de la que hablábamos hace un rato. En ese sentido, la teología inversa adorniana no puede leerse sino en sintonía con la noción de alegoría de Benjamin. La teología inversa, la alegoría, lo que hacen es leer en las ruinas, los escombros, la historia de los vencidos, la historia como catástrofe permanente, la no eternidad de la naturaleza. Por eso Benjamin decía en el fragmento teológico político que la naturaleza es mesiánica por su caducidad eterna y total. Que sea histórica, que pueda perecer la naturaleza y modificarse, significa que las cosas pueden ser de otra manera, que las cosas pueden ser redimidas. La caducidad es la buena nueva. Hay esperanzas en la falta de esperanzas. Esta teología inversa, a la que también podríamos llamar, retomando las metáforas fotográficas, teología en negativo, postula finalmente una clara negatividad, una teología negativa en un sentido adorniano. Al ser negativa, al mostrar lo contrario, lo otro, denuncia lo mismo,
y señala lo distinto, liberando simultáneamente posibilidades. Por eso también esta teología negativa adorniana lee ruinas desde la crítica, trabaja con restos desde el arte. Adorno apunta que Kafka producía arte tomando como material único la basura de la realidad. Kafka no esboza directamente la imagen de la sociedad naciente, sino que la monta con productos de desechos, separados de la sociedad muriente por lo nuevo que se forma. En vez de sanar la neurosis, Kafka busca en ella misma la fuerza salvadora, que es la del conocimiento. Las heridas que la sociedad infiere al individuo son leídas por éste como cifras de la no verdad social, como negativo de la verdad. Es con los desechos, a partir de los restos, concepto además muy caro al mesianismo judío, que se puede construir algo, porque esos escombros muestran de manera inversa la verdad de la opresión, de la alienación. Y en ese sentido, Kafka le resulta a Adorno ejemplar. Sus textos valen porque son máquina rota, descompuesta. Su potencia es potencia de descomposición, decía. Ahora bien, hay que trabajar con estos desechos en tanto desechos, porque en Adorno nunca se trata de reparar, conciliar, eso sería proponer un arte falso. Es necesario trabajar con fragmentos, porque son el lugar donde sí es posible algún tipo de redención, algún tipo de fuerza salvadora, de promesa. Dice Adorno, esa promesa se enlaza con la salvación de las cosas que no están entretejidas con la conexión culposa, las cosas introcables, las cosas inútiles. A ella apunta la más profunda capa significativa de lo caduco en Kafka, mientras que en los interiores en que habitan los hombres habita la desgracia. Los rincones de la infancia, lugares abandonados como la caja de la escalera, son rincones de esperanza. La resurrección de la carne debería tener lugar en un cementerio de automóviles. La inocencia de lo inútil pone contrapunto a lo parasitario. Sería interesante leer una cantidad de novelas argentinas y chilenas que trabajan con el resto, con el fragmento. Una muchacha muy bella de Julián López, Avenida 10 de Julio de Nona Fernández, Taxidermia de Álvaro Bizama. Es todo un tema aparte que queda por trabajar. No en el interior de un hogar, entonces, como decía la cita, concepto burgués e idealista, sino en los lugares abandonados u olvidados donde el valor de cambio pierde operatividad. En esos lugares sí hay esperanza. Lo que habitualmente leemos como el momento utópico en la teoría adorniana, donde la dialéctica podría devenir otra cosa, un momento de paz, como él mismo lo llama, un momento de no violencia del sujeto frente al objeto, en este contexto que propongo, aparece bajo la influencia benjaminiana como momento de filiación teológica. Porque si algo está claro es que es Kafka, al igual que Benjamin, el que pone de relieve en los textos adornianos la perspectiva teológica de sus reflexiones. No es casual que las frases que estamos citando aquí sean en su mayoría de los artículos sobre el escritor checo. Efectivamente es la constelación Adorno-Benjamin-Kafka la que posibilita estas reflexiones. Ahora bien, en el pensamiento de Adorno, la crítica junto con la filosofía es la encargada de prestar atención a estos desechos, a estos fragmentos, a estas ruinas y redimir todos aquellos elementos que pueden ser redimidos en los textos. La comprensión de las obras de arte no ocurre por sí sola. La redención no ocurre por sí sola. Como decía Adorno en el fragmento de Mínima Moralia, el único modo que aún le queda a la filosofía de responsabilizarse a la vista de la desesperación es intentar ver las cosas tal como aparecen desde la perspectiva de la redención. La filosofía y la crítica entonces son las que deben asumir esta tarea de redención. Es necesaria la crítica para que el contenido de verdad de la obra se despliegue. Todo lo que puede ser, solo puede ser gracias a la crítica que desarrolla y redime. Redimir es ejercitar la dialéctica negativa, es traer lo otro,
lo no idéntico de lo idéntico, extraer la naturaleza de la historia y la historia de la naturaleza. Es como quería Benjamin liberar aquello que quedó sojuzgado, oprimido, violentado. Y por eso es importante que la dialéctica sea negativa. Si se supera en un nuevo estadio, al modo hegeliano, ese polo se integra a su opuesto. No puede haber integración, reconciliación posibles en esta sociedad mientras haya opresión. Sería falso si lo hubiera. Solo puede haber ejercicio de negación. Así la redención adorniana no es trascendente, es aquí y ahora, porque las posibilidades están contenidas en los modos de concebir y pensar nuestra sociedad, nuestra vida. Redención en Adorno es una manera de decir crítica. Para ir concluyendo, ¿por qué es importante mantener una dosis de teología, entonces? Porque el sentido nunca puede ser racionalizado, cuadriculado, mensurado, no completamente. Si no queremos que el sujeto siempre someta al objeto, como para Adorno el idealismo, o mejor, gran parte de la filosofía occidental ha hecho, es necesario repensar el sentido, aquella parte del sentido que no puede ser conceptualizada, el resto del sentido que escapa al concepto. La teología inversa o negativa funcionaría en Adorno como correctivo de la Ilustración. La teología es necesaria en Adorno, no porque Adorno celebre ningún tipo de nueva religión, jamás pensaríamos eso, sino porque es el contrapunto necesario para la razón instrumental. Hay un potencial crítico en los temas teológicos, con toda su herencia de la mística judía, que permitiría trabajar la teología como herramienta en contra de la razón, del concepto unificador, de la mismidad, del sistema que excluye permanentemente lo que no es igual, lo que es distinto, las potencialidades, la posibilidad de las cosas sean de otro modo. La teología todavía es necesaria como operación para que muestre no solo las ruinas de este mundo, sino también de manera no afirmativa, que las cosas pueden ser simplemente de otra manera. Habíamos dicho esfuerzo sin esperanza, porque Adorno, como ya señalamos, no tiene un plan de acción concreto hacia la revolución. No hay una teoría revolucionaria encabezada por un sujeto político como el proletariado. No hay una fe ciega en el cambio social como podían tener la mayoría de los marxistas por aquellos años. No hay gran horizonte mesiánico al cual dirigirse. No hay una idea mesiánica del futuro en sentido clásica. No hay garantía de nada. No hay que pecar de optimismo, confianza o ingenuidad. No hay trascendencia ni teleología. Pero su teoría es un constante ejercicio de redención, de dialéctica, de negación. Justamente Adorno le escribe una carta a Horkheimer, donde le dice, podría colocar el motivo de la salvación del desesperanzado como el intento de todos mis intentos. La concepción adorniana de crítica de arte es un trabajo de redención sobre los materiales artísticos y por lo tanto de la sociedad. Y la teología es la que puede ayudar a la crítica todavía a redimir las ruinas con la que los textos están construidos y sobre la que los textos están construidos. Por todo esto, es enteramente política la teoría adorniana. Es fundamental reponer la tensión irresuelta en Adorno entre teología y secularización, entre teología y materialismo. Es fundamental reponer el legado benjaminiano en su teoría para seguir leyendo de manera dialéctica y negativa la propia teoría de Adorno. Cuando hoy, en este comienzo de siglo, las nociones de revolución y futuro han perdido parte de su sentido político, de sus elementos peligrosos, y la imaginación apocalíptica o libertaria ha quedado desactivada desde hace ya demasiadas décadas, vale la pena volver sobre conceptos totalmente extemporáneos como el de esperanza, mesianismo y redención para repensar nuestro principio de esperanzas. Gracias. Muchas gracias, Leonora, por una
preciosa ponencia. Gracias. Que como planteaba de alguna manera en la presentación, intuí, ¿no? La idea de proyecto, ¿no? Tengo algunas preguntas que bajan un poco la discusión a la praxis personal. Porque nosotros sabemos a ciencia cierta la importancia que han tenido los autores que tú estás investigando desde una perspectiva distinta, ¿no? Desde ideas como que para algunos teóricos que recogen precisamente a Scholem, Adorno, Benjamin, exilian un poquito la parte del mesianismo, la esperanza, precisamente por las posiciones que ocupan en el campo intelectual, pero sabemos que han rescatado, ¿no? el pensamiento de estos autores. Bueno, Derrida, el mejor ejemplo, que diseminó a través de sus propuestas, ¿no? La semilla de la desconfianza y la sospecha, y a partir de ahí y la reivindicación de lo no visto, y por lo tanto desde ahí, no sé, en el ámbito de la crítica latinoamericana, ¿no? Los estudios subalternos, el poscolonialismo, incluso las teorías, bueno, la teoría de género y todo lo que la teoría de género incluye dentro, ¿no? Pero me llama la atención que a pesar de ese rescate que se hizo de la propuesta benjaminiana, de la propuesta de Scholem, la de Adorno quizás siempre fue un poco más dejada de lado porque se le acusó siempre a Adorno, ¿no? De conservador, que tocó el jazz, entonces ya nadie lo quiere, etc. Pero me parece interesante pensar que la influencia que tuvieron estos pensadores en la crítica literaria y la crítica en el pensamiento intelectual, en el fondo, fue, de alguna manera, tuvo resultados que, por ejemplo, un crítico como Antonio Cornejo Polar, ¿no? En los años 90, a fines de los años 90, dice, me parece muy bien, o me parece una herramienta el que los pensamientos postestructuralistas nos hayan permitido otras formas de visibilizar lo invisibilizado, de encontrar en el pasado las injusticias para poder reivindicarlas. Sin embargo, los resultados de ello, para Antonio Cornejo Polar, era la exacerbación o la, ¿cómo le dice?, la exacerbación y la mostración in extenso de la miseria humana. Y bajo mi punto de vista, de alguna manera eso sucedió con la cuestión de la memoria, ¿no? Una serialización de los textos o de las historias sobre la memoria que de alguna manera, como lo dice el psicoanálisis, ¿no? La hacen parte de la vida, tanto así que la hacen desaparecer. ¿Qué es lo nuevo que podría agregar, ¿no? El repensar el planteamiento de estos autores para que no suceda lo que de alguna manera podemos ver, ¿no? La memoria contada hasta el infinito, que termina, no sé, en espectadores o lectores cansados de recordar la misma miseria, por ejemplo. Es difícil pregunta. A mí, por un lado, este trabajo un poco surgió porque dando clases yo me di cuenta que finalmente siempre me interesaba lo mismo, no importa qué teoría o qué teórico enseñara en la universidad. Lo que me interesaba era cierta vinculación entre, bueno, un poco lo decía al comienzo, entre arte, no sé si vanguardia artística, pero arte y praxis política, digamos, ¿no? En el sentido de que de qué manera el arte nos puede ayudar a pensar este mundo, ¿no? Ese es el tipo de arte que a mí en lo personal me sigue interesando. Y ese desacoplamiento del que hablaba al principio, ¿no es cierto?, desde
como decía, hace ya tantas décadas, ¿no? Desde la década del 70, desde el 80, no sé bien dónde situarlo, donde parece que la acción política, la praxis política y el arte se divorcian completamente, ¿no? Hasta el día de hoy, y por lo tanto, y con todas las consecuencias que eso trae, ¿no? La desaparición de lo que llamábamos un arte autónomo, esta categoría que aportó Josefina Ludmer, ¿no? Literaturas posautónomas, artes posautónomos, y que nos obligó a repensar eso, el estatuto del arte básicamente, ¿no? ¿Qué es el arte? ¿Sigue habiendo algo que se pueda llamar literatura? ¿Sirve para algo o no? Y entonces me parecía interesante este tercer lugar, ¿no? Yo decía al principio, están los... es una caracterización un poco simplificada, pero a mí me resultaba muy gráfico. Los optimistas, los pesimistas, que me parece que se siguen repartiendo de alguna manera el escenario de pensamiento contemporáneo, y entonces cómo pensar en este tercer grupo de pensadores que ni tienen este voluntarismo que todavía observamos en algunas de las teorías, ni tampoco la sensación de apocalipsis de otros, sino que cómo repensar, y ahí que es un punto que ojalá en otro momento pueda seguir desarrollando, ¿no? La concepción de la temporalidad, porque básicamente lo que importa por detrás de estas teorías es qué concepción de tiempo, de temporalidad tenemos, ¿no es cierto? Creemos que el arte, creemos que la crítica proponen un futuro en términos de evolución progresiva, ¿no? de algo peor a algo mejor, o pensamos que entre el presente y el futuro no hay nada en el medio, ¿no? Hay simplemente un vacío que debe ser llenado cada día, cada vez, con cada palabra, con cada gesto, y no necesariamente funcionan las relaciones causa y efecto. Ya hemos visto, ¿no? Que no, las relaciones causa y efecto no funcionan, sino el siglo XX hubiera terminado de otra manera y el siglo XXI empezaría de otra. Entonces, me parece esto, que no la teología, soy atea, pero sí el mesianismo judío como herramienta, repensando estos tres conceptos que señalaba: una temporalidad diferente, una concepción específica del sujeto y una relación diferente con la ley, pueden ayudarnos hoy a pensar otro lugar desde donde pensar, desde la teoría, desde la crítica o desde el arte mismo. Una preguntita más o una apertura. Me interesa el lugar del crítico, que tú, cuando dices, la crítica puede hacer esto, la crítica puede hacer esto, y el arte y la crítica están totalmente vinculadas. De hecho, decías, no, según Adorno, la teoría, la crítica despliega al texto. Me gustaría a lo mejor que conversáramos a partir de eso, aparte de las preguntas que también, que quizás nos fijaras un poquito de eso. Sí. En el pan de cada día, ¿no? ¿En el? En el pan de cada día, en nuestra vida cotidiana, cuando uno ve la crítica que se desarrolla en nuestros países, ¿no? Aun cuando han pasado años y años, y la discusión sobre la ciudad letrada pareciera que estuviera obsoleta, no lo está. ¿Dónde estamos los críticos? ¿Dónde está la gente que lee los libros? ¿Cuál es el nexo? Y si existe un nexo. Es un punto bien complicado el que tocas, porque es en realidad esta es la idea que tiene Adorno, idea a la que suscribo, pero es una idea absolutamente controvertida. Esta idea de que la crítica es la que, junto con la obra de arte, pueden desarrollar todo el potencial que hay adentro, ¿no?
insisto, es absolutamente discutible esta idea, pero a mí me gusta seguir pensándola de esa manera. La obra de arte necesitaría de la crítica, no porque le falte algo y necesite del genio crítico iluminado en absoluto, pero hay algo del pensar con, donde se acoplan esos dos pensamientos y se desarrolla todo eso que está ahí adentro de la obra de arte, que nadie sabe qué es lo que es, porque lo que está dentro de la obra de arte no es lo que el escritor, nunca me refiero a lo que el escritor quiso decir o lo que el escritor hizo o el mensaje que el escritor dejó en esa novela, ¿no? Sino una cantidad de potencialidades que están ahí para ser desarrolladas y que entonces se necesita esa instancia de la lectura, de la crítica. La palabra que usa Adorno es, hablando del crítico, él dice que es el que co-realiza la obra, ¿no es cierto? Co-realiza. Entonces es ese pensar con la obra el que permite eso. Y a mí es una idea que me sigue pareciendo absolutamente productiva. Y para pensar todo, ¿no? Porque en realidad uno podría pensar en la figura del editor también de esa manera, ¿no es cierto? Como alguien que piensa junto con la obra y intenta, porque todo es desde una humildad enorme, porque nunca la figura del genio creador, del genio crítico, del iluminado, nada más lejos de eso, ¿no? Pero también la figura del editor como aquel que... correalizar sería leer y poner en circulación, ¿no es cierto? Hola, Hola. Gracias por la conferencia y gracias por tus palabras, Leonora. Una cosa chica que me pareció interesante, no sé chica, pero que es que fundamentalmente en los materiales que leíste, sobre todo en tu lectura de Adorno, en tu lectura de Benjamin, los textos que leíste corresponden a correspondencias privadas, corresponden a textos que existen en una zona como lateral del pensamiento de los autores. Y a mí eso me llama la atención porque inclusive esa misma lugar lateral, que es el lugar de lo íntimo, de la correspondencia privada, de lo que no es publicado y lo que sale de modo, no sé si apócrifo, pero que sale a posteriori, enuncia justamente el problema. Entonces, para buscar lo que encontraste, terminaste haciendo una suerte de arqueología como de lo íntimo. Y a mí me parece interesante como ese problema en relación al lugar que nosotros como lectores hacemos con la crítica literaria. Quizás justamente lo más interesante de la crítica literaria no es lo que existe al frente, sino que es lo que existe en estos espacios laterales, en estos espacios invisibles, en esto que no alcanzamos a ver. Y yo creo que el debate, por lo menos latinoamericano en el presente, pasa por ese lado pronto. No sé. Qué lindo, no lo había pensado y es cierto, es cierto. Sí, es muy lindo. Bueno, y de hecho, antes de comenzar, comentábamos con Cecilia sobre la correspondencia entre Adorno y Scholem, ¿no? Que publicamos hace poco y que a mí me impactó mucho ese volumen de correspondencias porque yo no sabía la enorme y profunda amistad que había entre los dos, ¿no? Eso había quedado para mí en bambalinas y yo no había dimensionado nunca el cariño que se tenían, el respeto, cómo se cuidaban mutuamente a la distancia, se leían. Sí, en ese sentido, por ahí lo que en todo caso habría que hacer, se me ocurre, es desarmar las categorías íntimo-privado, ¿no es cierto? Y pensar que los críticos trabajamos simplemente con materiales a disposición y que todo tiene el mismo estatuto de material, de resto, de fragmento, de ruina, porque básicamente leemos y leemos mejor a veces en esto, ¿no? En estos fragmentos, en esa nota olvidada que alguien finalmente recuperó, que en el artículo crítico afirmativo,
¿no? Donde uno termina haciendo esos grandes manifiestos que después se unen con esto, el gran horizonte, este gran horizonte del que hablaba al principio, ¿no? Contra los grandes horizontes, contra todas esas ideas grandilocuentes, más bien trabajar con estos restos. Hermoso. Gracias. No sé si hay otra pregunta. Bueno, yo tengo una. Quería preguntarte sobre esta teología negativa como contrapunto a la ilustración, o como un contrapunto a la esperanza depositada en la razón. Quería saber qué sucede entonces, por ejemplo, con el arte desarrollado a partir del absurdo. Incluso autores desde el absurdo tratan también de absorber un poco a Kafka y transformarlo también en un autor cómico. Quería saber si es una expresión de optimismo. ¿El del arte absurdo? ¿Estás pensando en alguien en particular? O digo, Beckett. Sí, o sea, de Beckett en adelante, pero también un poco salpicado por los Kurt Schwitters, por ejemplo, y algo desde las vanguardias en adelante. Qué interesante. Antes de ir por lo del absurdo, vos señalabas este contrapunto, ¿no?, entre la teología negativa, la dialéctica negativa y la ilustración. Igual hay algo que quiero seguir pensando en algún momento, a propósito de esto que decís, que es, no sé si se dieron cuenta, todas las metáforas sobre la luz, ¿no? Son todas metáforas sobre la luz contra la ilustración, sí, pero son metáforas sobre la fotografía, todo lo que quieran. Es muy impresionante que, bueno, eso será, si logro articularlo de alguna manera, y por supuesto, sí. Entonces, eso realmente es como un punto abierto que hay que seguir pensando, ¿no? Cómo no podemos prescindir de esta idea de estas ideas luminosas. Con respecto al absurdo, Adorno, por supuesto, celebraba los textos de Beckett, por ejemplo, bueno, y desde otro punto los de Joyce, en el sentido de aquellos textos que desarmaban las categorías tradicionales, estéticas, burguesas, de sujeto, ¿no?, como una entidad con principio y fin, novelas con principio, nudo y desenlace. A veces parece algo viejo seguir diciendo estas cosas, y sin embargo uno ve lo que aprenden los chicos en la escuela y son las categorías que se siguen utilizando, ¿no es cierto? ¿Cuál es el personaje principal? ¿Cuáles son los personajes secundarios? ¿Cómo comienza? ¿Cómo termina? No terminamos de desembarazarnos de este tipo de categorías integradoras, armónicas, y en ese sentido los textos de Beckett dinamitaban para Adorno y por eso eran tan felices, por poner un adjetivo, esos textos, ¿no? Ahora, si son esperanzadores o no, habría que releerlos y pensarlos en función de esto. Quiero creer que sí, sin releerlos, quiero creer que sí, en este sentido que decíamos antes. Esa frase de Benjamin, no sé si recuerdan, la caducidad es la buena nueva, ¿no? Nada de esto es eterno, y entonces las cosas pueden ser diferentes, y eso es lo único, esa es la esperanza del desesperanzado. Leonora, muchas gracias por la exposición. Ahora que te detenías en esta cuestión de la luz como metáfora, pensaba, ¿no?, en otro concepto que es benjaminiano, el de la iluminación profana, que dice tanta relación, ¿no?, con estas categorías que nos mencionaban en Adorno y con esta negatividad, ¿no?,
De hecho, para Benjamin escudriña, ¿no?, esta cuestión en lo surrealista, ¿no?, donde está todo este trabajo de volver a vincular arte-vida, ¿no?, ya haya sido de una manera equívoca o no, los caminos que tomaron. Y volviendo, retomando esa figura de Benjamin y la idea de la iluminación profana, me viene a la mente que se ha publicado hace poco acá en Chile, Weders lo publicó, La tarea del crítico de Benjamin, y te quería preguntar, es una pregunta como muy así para desarrollar, ¿hasta qué punto Benjamin, todavía hoy, que estamos en el 2017, creo, o a mi juicio veo en él y en esos textos, una especie como de modelo del crítico contemporáneo? No sé si tú lo ves de esa misma manera, como una especie de modelización de lo que debe ser la tarea estética del crítico y política. Yo siento que sí y trato de recordarme que no, digamos, porque si no uno se queda anclado en esos pensadores que a mí en lo personal me formaron y a los que sigo volviendo porque es permanente vuelvo un poco a mi historia. ¿Por qué acercarme con estos temas teológicos? Porque viniendo de una formación progresista, por supuesto, materialista, atea, todas estas palabras me estuvieron prohibidas durante años. Entonces, poder decir, a ver, ¿qué es la teología? ¿Qué es el mesianismo? ¿Qué es la redención? ¿Y qué de esas categorías me pueden servir para pensar, ¿no? ¿Por qué estuvieron prohibidas en mi formación, ¿no es cierto? Entonces, por eso siento que sigo yendo y entonces releer el Benjamin más difícil en el sentido de ese Benjamin que habla de la salvación, ¿no es cierto? Es todo un desafío, para mí por lo menos, ¿no es cierto? Para poder volver a esas categorías y aprovecharlas como herramientas de análisis. Así que en ese sentido yo siento que sigue siendo una cantera poderosísima, no sé si voy a decir para todos nosotros o para mí en lo personal. Simultáneamente me digo, no hay que dejar de leer a los autores del presente, ¿no es cierto? Filosofías como la de Rancière, por ejemplo, ¿no? con toda su reconcepción sobre la obra de arte y el modo en que la literatura arma espacios de visibilidad o de invisibilidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Toda la cuestión en relación a la biopolítica, hay una cantidad de cuestiones que obviamente no fueron pensadas en aquel momento y a las que no hay que olvidar. Bueno, al parecer no hay más preguntas, entonces corresponde que terminemos esta instancia y les voy a pedir, por favor, un aplauso para Romina y para Leonora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es.